Hace mucho no los acompañaba, estuve fuera del país un tiempo, entonces es muy bonito regresar aquí a la brigada, la verdad es que me pone muy contenta y trayendo un tema que para mí es súper relevante, ¿no? El hambre, como tú bien dices, es algo que afecta en grandes dimensiones al país, afecta en grandes dimensiones a la sociedad, pero también es un tema del que se habla poco. Se habla mucho del género, se habla mucho sobre la pobreza, se habla mucho sobre el medio ambiente y demás, pero muchas veces no se habla sobre el hambre y realmente es un tema que afecta como a una cantidad de la población gigante, y cuando hablo de una cantidad considerable estoy hablando que 28.6 millones de personas de 135 aproximadamente millones de personas que tenemos como habitantes en el país viven en carencia alimentaria. 28 millones de personas tienen hambre ahora mismo. Así es, 28 millones, casi 29 millones de personas hoy van a ir a dormir sin haber ingerido lo mínimo para vivir como sanamente. Entonces es un tema súper grave y es un tema que pues de alguna manera buscamos combatir. Como bien mencionaste, actualmente yo coordino lo que se le llama el Grupo de Trabajo Hambre Cero, y es un grupo que surgió hace aproximadamente un año, en mayo del año pasado, en donde un grupo de actores multisectoriales, un grupo de gente del sector privado, de organizaciones de sociedad civil, académicos, universidades, etc., dijeron, ok, el tema del hambre es tan grande que no podemos pensar que lo vamos a resolver únicamente desde el sector privado o únicamente la sociedad civil. Tenemos que trabajar todos en conjunto, tenemos que desarrollar programas integrales que nos ayuden a atacar esto. Y es que existen diferentes ángulos del hambre, o sea, existen diferentes problemáticas por las cuales nos encontramos hoy en la situación que nos encontramos. El primero es la autosuficiencia alimentaria como país que tenemos. En los años 60, México tenía autosuficiencia alimentaria en lo que es el maíz, en lo que es el frijol, en lo que es el trigo. Hoy en día no somos autosuficientes en nada de eso. Importamos muchísimo más granos de los que producimos en el país. Eso para empezar. El segundo, el tema de la pérdida y desperdicios de alimentos. En México tiramos casi el 40% de los alimentos que se producen. A ver, repasando un poco, 29 millones de mexicanos tienen hambre y en un país donde se tira el 40% de la comida que se produce. Pongan juntos estos dos números para darse una idea del trabajo que enfrentan. Exacto, o sea, es absurdo. Tenemos más comida que gente con hambre, pero no sabemos distribuirlo de manera eficiente y tampoco hemos sabido cómo no desperdiciarlo o cómo rescatarlo de la mejor manera. Y cuando hablo de de pérdidas y desperdicios, hablo desde el campo, que es un tema súper grave porque muchas veces los agricultores prefieren que las verduras, que las frutas se pierdan en el campo porque no reciben un pago justo. O sea, les sale más caro piscar las frutas, las verduras, que cultivarlas. Hasta nosotros como personas en nuestras casas, que estoy segura que nadie de aquí me puede decir que en algún momento no ha tirado algo que se le echó a perder, que compró una fruta o que compró algo y que lo dejó en el refri, lo dejó en la canasta de frutas, etc., pasó el tiempo, se tiró, se puso un poco feo a lo mejor y que dijimos, ya no sirve, lo tiramos. Entonces, es un asunto de todos, es un asunto del campo, es un asunto del gobierno, es un asunto del sector privado también, el manejo de los alimentos en los autoservicios, en los supermercados, en los restaurantes, pero también es un tema de nosotros, es un tema de nuestros hábitos. ¿Cómo surge la campaña Hambre Cero? Me suena la consigna como un proyecto asociado con Brasil, con el primer gobierno de Lula y algunos activistas e intelectuales pero no sé, tal vez me equivoco. Y en particular este grupo de trabajo, ¿qué es? ¿Cómo surge? ¿De dónde se inspira? ¿Es internacional? Claro, pues el grupo de trabajo Hambre Cero surge de Pacto Global México, Consejo Coordinador Empresarial y el Gobierno de México. Entonces, en 2016 dijeron, algo tenemos que hacer, justamente como
trabajar en conjunto para poder combatir no solamente el tema del hambre, sino muchos otros temas, y es que surgieron 18 grupos de trabajo. Y estos vienen de lo que se le llama la Agenda 2030, que justamente nace como una guía para que todas las naciones trabajen en conjunto en desarrollar acciones para combatir la pobreza, el hambre, el medio ambiente, los problemas de género, de diversidad, etc., ¿no? Entonces, este grupo surge de ahí. Sin embargo, somos conscientes como grupo de trabajo Hambre Cero que en algún punto nos vamos a deslindar de ahí, ¿no? Como que en algún punto este espacio nos va a quedar chico porque el tema del hambre es tan grande que pues ya pensamos como grupo cómo vamos a hacer esto un poco más autónomo, por así decirlo. Es mi impresión que el tema del hambre, o sea, que el tema de la carencia de alimentos es, digamos, en sentido figurado podemos hablar de hambre de libros, hambre de tiempo libre, que son muy reales, ¿no? Carencias muy reales, hambre de ropa, hambre de vivienda, todas son temas reales, ¿no? Pero el hambre de comida, el hambre, algo tan elemental, sin embargo, toca muchísimos otros temas, ¿no? Me imagino que en una situación de estabilidad climática, de por sí hay hambre, pero ¿qué pasa cuando empieza a haber modificaciones climáticas? ¿Qué va a pasar? De por sí tenemos esta situación de hambre en el mundo y enfrentamos el cambio climático. Eso por un lado. Por otro, toca, por ejemplo, la cuestión de género, que lejos de ser, digamos, un distractor o un tema del que se puede hablar en vez del hambre, se puede hablar del hambre en términos de las familias. O sea, las mujeres que pasan hambre, que una mujer pase hambre significa que una familia entera pasa hambre, ¿no? Cómo se distribuye la comida, los recursos alimenticios al interior de las unidades económicas. O sea, seguramente ustedes han calculado el cruce del tema del hambre con otros temas. Claro, o sea, como mencionas, el tema del hambre y el medio ambiente también, o sea, es súper importante porque el desperdiciar alimentos también es una de las razones por las cuales el mundo se encuentra en donde estamos hoy en día. Les voy a dar un ejemplo. La producción de CO2 por el desperdicio de alimentos en el mundo, si fuera un país, solo la producción de CO2 de desperdicio de alimentos sería el tercer país más contaminante del mundo. Y por ejemplo, el agua. Por ejemplo, nosotros estamos en Ciudad de México y tenemos lugares donde no hay agua, no estamos todavía como Monterrey, pero el tema del agua por la producción de alimentos es muy fuerte. Estamos hablando de que el desperdicio de alimentos, el agua que se utiliza para ese 37% de alimentos que desperdiciamos, sería suficiente para poder brindarle agua a todos los mexicanos por 2.4 años. O sea, por ejemplo, hablar de agua con hablar de comida, dejando de lado el tema de la sed, obvio, hablar de agua hablando de comida quiere decir que se necesita regar los cultivos. O sea, quitarle agua a una comunidad es matarla de hambre, porque no se pueden regar los cultivos. Entonces, poner una planta, por ejemplo, de una refresquera, una cervecera, en una comunidad donde falta agua, o sea, la cantidad de agua que se necesita para tener una refresquera, no se diga un campo de golf. ¿Cómo se mide, cómo se compara con la cantidad o qué cantidad de tierra cultivable y productora de alimentos, cómo se comparan esas dos usos del agua? No tengo el dato exacto, pero sí te puedo decir que para producir 1 litro de refresco se utilizan 35 litros de agua. Entonces, pues... O sea, una Coca-Cola de 2 litros requirió 70 litros de agua. Así es. ¿Cuánto se podría regar en términos de una milpa con 70 litros de agua? Quiero imaginarme, ¿no? O sea, ¿qué significa en términos de dejar secar una milpa? Son solo ideas que les lanzo tomando los datos para que lo consideren, ¿no? Sí, de hecho, como dentro de las conversaciones del grupo de trabajo en donde hemos hablado en cómo vamos a lograr la autosuficiencia alimentaria en cuestión del campo, como decimos, ok, como pues no sé, CIMIT nos dice aquí está el maíz, ¿no? Pero ¿y qué pasa con el agua? O sea, como aquí están los espacios donde puedes sembrar, pero no hay agua. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y es por eso que nos hemos vuelto dependientes de la importación de granos de otros países. Y por ejemplo, nos encontramos ahorita en medio de una guerra, ¿no? En Ucrania. Y Ucrania exportaba el 30% del trigo en el mundo.
Entonces sí nos afecta, porque nosotros éramos de los principales consumidores como de trigo de allá. Y no se diga del aceite de girasol, 70% del aceite de girasol se exportaba de Ucrania. Entonces los precios suben, los precios de canasta básica en México suben, los salarios no suben. Y entonces nos encontramos en un punto en donde las personas, pues, que hace 3 años no vivían en inseguridad alimentaria, ahora lo hagan. Y nadie me va a mentir, como todos vamos al supermercado y lo que nos alcanzaba para comprar comida hace 2 años, hoy no nos alcanza para eso, hoy nos alcanza a lo mejor para el 60% de esto. Es increíble. Sí, y comer sano es todavía más caro, ¿no? O sea, comer para quitarte literalmente el hambre, pues mal que bien sales con mucho azúcar, con carbohidratos muy refinados, sí quita el hambre, ¿no? Una coca, todos lo sabemos, o una torta de tamal hace el paro, quita el hambre durante la mañana, sobre todo si tienes que trabajar físicamente. Pero si quieres comer una ensalada, ¿cuánto, o sea, qué clase de gente, qué clase de salario se necesita para comer una ensalada cerca de tu lugar de trabajo diario? ¿Qué porcentaje de la gente puede dejar su trabajo y decir, me voy a comer una ensalada al restaurante de aquí al lado o lo que sea? Sí, por ejemplo, Coneval sacó hace unos meses como unos nuevos estudios en donde se hablaba justamente de que una familia de 4 o 5 personas, para que pudiera vivir bien alimentariamente, nutricionalmente sana, debería estar percibiendo por lo menos 20,000 pesos al mes. Y seamos realistas, ¿qué porcentaje de la población en México percibe 20,000 pesos? O sea, estamos hablando de menos del 20%. Sí, incluida la mayor parte de la gente que hace trabajo manual. O sea, ¿cuánta gente que hace trabajo manual gana 20,000 pesos o más? ¿Por familia o por individuo? Por familia. Bueno, pero igual aún así es supuestamente un jefe de familia, una familia tiene un... Así es, y sabemos que hay familias de muchas formas, ¿no? Y también, o sea, y ni siquiera estamos pensando a lo mejor en requerimientos especiales, ¿no? Como familias en donde a lo mejor hay bebés, entonces la alimentación cambia, en donde hay personas de la tercera edad o alguna enfermedad. Entonces, todas esas variables va cambiando eso. Y luego hablabas tú como una coca sí te quita el hambre, y claro, y entonces pensamos, hay lo que se le llaman desiertos de comida, que son lugares en donde si bien sí llega la comida, no es comida que nutre. Y eso pasa muchísimo en las comunidades urbanas, en la ciudad, en donde tenemos lugares en donde están las tienditas de la esquina o están como las, ¿cómo se llama? Las frituras, como las quesadillas, los sopes, etc. Pero no está mal comer como de vez en cuando eso, pero cuando se vuelve esto nuestra comida de todos los días, cuando esto es lo que tenemos al alcance todos los días y no una comida que realmente nos va a nutrir, entonces estamos hablando de otra clase de inseguridad alimentaria, porque la inseguridad alimentaria no solamente se trata de tener hambre, también se trata de la calidad de alimentos que estamos teniendo, y eso es algo que en México se ve agravado cada vez más, o sea, no se trata solamente de la gente que está desnutrida, también estamos hablando de gente que tiene diabetes, también estamos hablando de gente que tiene obesidad, y no es porque ataquemos como la comida chatarra. Yo soy fiel creyente de que ningún alimento debe satanizarse, pero sí creo que desafortunadamente vivimos en una desigualdad en México en donde no todos podemos nutrirnos de la manera en la que deberíamos, y por más que existan programas de educación que nos digan, ¿sabes qué? Tienes que comer 5 frutas al día, siendo realistas, o sea, como pues lo sabemos, ¿no? ¿Cuántos programas de educación no nos han metido en las escuelas, en los medios de comunicación, en todos lados? Sabemos teóricamente cómo debemos comer sano, pero no todo el mundo tiene acceso a esos alimentos. Sí, a mí, tocando este tema, a mí se me hace que toca muchos otros temas a su vez, ¿no? O sea, jornadas laborales que impiden que absorben toda nuestra capacidad productiva, incluyendo, y por capacidad reproductiva incluyo desde luego el trabajo de reproducción de la familia, o sea, de cuidado, el trabajo de cuidado que la sociedad deja caer sobre los hombros de las mujeres sobre todo. Cuando las jornadas laborales para ganar los 20,000 pesos que hacen falta para comer, para alimentar a una familia, absorben la totalidad del tiempo productivo de una familia, ¿quién se va a poner a lavar, cocinar, etcétera? Y además no hay comedores, que yo sepa, es mínimo los comedores que hay en los lugares de trabajo. Entonces, bueno, lo sabemos todos los que trabajamos, ¿no? Lo más práctico es ir a la tiendita de la esquina por un Twinkie, por un gansito, por una coca, que además no necesitas lavar porque ya viene
ya viene empaquetado, la cantidad de plástico que se produce ahí, etcétera. Y como bien dices, creo que satanizar a la gente que consumimos eso todos los días sería contraproducente, porque es obvio por qué lo consumimos. ¿Qué quieren que haga? Que me vaya a mi casa a dedicar el tiempo a preparar una comida para mi familia. ¿Y quién trabaja? O sea, no. Así es, o sea, como otro tema, como bien dices, es como ¿y quién trabaja, no? Y nos encontramos en una época en la que todas las personas, en su mayoría, que puedan en las familias como ir a trabajar, lo van a hacer, ¿no? Como nos encontramos hoy en día como a madres trabajadoras, padres trabajadores, que no van a tener a lo mejor el tiempo para poder decir, pues ok, voy a tomar una hora de mi día para poder desarrollar las comidas. Y luego, pues por otra parte tenemos como a las juventudes, a los niños, ¿no? ¿Qué pasa con el alimento de los niños? Y pienso ahorita en específico como de los bebés. Yo no sé si sabían, pero los 100 primeros días de vida de un bebé son claves para su correcto desarrollo físico y cognitivo. Entonces también una persona o una familia que vive en carencia alimentaria, en inseguridad alimentaria, y que un bebé nace ahí, desde el momento en que nació ya está destinado a que el problema de la inseguridad alimentaria le afecte, porque al no tener los alimentos necesarios, al no tener esta nutrición, o sea, no se nutre de la correcta forma, todo su proceso de crecimiento cognitivo y físico va a ser deficiente. Entonces, en ese momento ya está en desventaja con todo el resto de personas que sí pudieron adquirir esa nutrición. O sea, la nutrición es un elemento de la reproducción de la desigualdad, ¿no? La ley de Caifás, al jodido jódelo más. O sea, un niño o niña que nace en condiciones alimentarias insuficientes tiene todo para perder en la competencia feroz del empleo, de la educación que va a venir a continuación, marcando para toda la vida y haciendo proyecciones a futuro. O sea, decíamos, por ejemplo, de cómo se asocia las jornadas laborales, la inseguridad tal cual monetaria, con la inseguridad alimenticia. Una generación que no sabe lo que son las pensiones, que no sabe lo que es el trabajo estable, que no sabe lo que es la sindicalización, la base, o tener un trabajo con base. ¿Qué va a pasar cuando esa generación tenga 60 años, llegue el momento de jubilarse y no sepa lo que es no tenga para jubilarse y tenga que seguir trabajando? Ahora, las abuelas y los abuelos, sobre todo las abuelas, mal que bien hacen el paro con el cuidado familiar. ¿Qué va a pasar cuando esa generación que no tiene pensiones llega a esa edad? Sinceramente, como me aterra pensar en esa época, uno, y dos, creo que es demasiado positivo pensar en ir hasta esa época. Yo creo que en 10 años no sé qué va a pasar. O sea, como estamos viendo el mundo y todo el tema como del ecosistema y demás, social, guerras, etc. Yo creo que pensar de aquí a mi pensión, yo tengo 31 años, de aquí a pensar a mi pensión es ir muy lejos. Como yo pienso qué va a pasar de aquí a 10 años, o sea, qué va a pasar si en este momento, o sea, qué pasa si no dejamos de pensar en qué vamos a hacer mañana y no empezamos a crear las cosas hoy, a crear cambios el día de hoy. Entonces, sinceramente, como va la tendencia, cada vez habrá más personas que viven en inseguridad alimentaria, y eso es algo que se agravó con el COVID. No era un tema que fuéramos mejorando sustancialmente, pero evidentemente la pandemia también creó como muchísimo más inseguridad alimentaria, porque hubo gente que tuvo que cerrar sus negocios, hubo gente que perdió sus empleos, la economía se detuvo, la producción se detuvo también de alguna forma. Entonces todo pinta muy mal. O sea, no me gusta ser pesimista, pero si no se hace algo como no voy a pensar de aquí a 30 años, voy a pensar como que de aquí a 10 años vamos a estar viviendo en una película de Mad Max. Bueno, los elementos de optimismo en medio de esta situación es que hay gente como tú que se da cuenta, jóvenes como tú, que se dan cuenta de que esto no es cuestión de preferencia, sino de sobrevivencia. O sea, de que sí o sí tenemos que cambiar fundamentalmente la manera en que la manera en que la humanidad produce y consume lo que produce, ¿no? O los fines para los que se produce, que no es actualmente no se produce para satisfacer las necesidades humanas, sino para la ganancia privada. Básicamente se reduce eso la situación y no da para más. Este modelo
no da para más en como dices, 10 años. Pero es muy bueno que estemos hablando de esto y en cierto modo es a contrapelo de esta tendencia ideológica, cultural, de ignorar el tema del hambre. Cambiando radicalmente de tema, en el mundo de la poesía, yo me acuerdo una compañera que mencionó el hambre en un poema. No era un poema sobre el hambre, sencillamente lo mencionó. Y un tallerista, un señor grande y acomodado, le dijo: el tema del hambre, ay, por favor, eso es de modé. O sea, eso ya pasó de moda. ¿Quién quiere hablar del hambre, no? Pero entonces me da mucho gusto que haya gente como tú. ¿Cómo te interesaste? ¿Y qué trabajo? ¿Cómo se puede interesar nueva gente o colaborar en estos temas? Pues para mí ha sido curioso. Hace poco hacía una reflexión sobre cómo fue que yo me fui metiendo en el tema del hambre y remonto hasta la preparatoria incluso, cuando hubo este tema de Haití, que fue como el terremoto y demás. Me acuerdo que organicé mi primer colecta de alimentos, ¿no? Y luego, no me dejará mentir, por ejemplo, aquí está Penagos y no está Marina y no hay más gente, pero tuvimos esta colecta de alimentos de la Sierra Tarahumara, que fue como un segundo punto en donde mi vida como tuvo que ver con el tema de la alimentación. Y lo dejé por mucho tiempo y estuve trabajando en otras cosas, últimamente pues en organizaciones de sociedad civil con jóvenes y demás, y surge esta oportunidad de trabajar para Bancos de Alimentos de México, para la red de Bancos de Alimentos de México, y es cuando empiezo a conocer muchísimo más el tema del hambre. Y si bien sí era un tema que a mí me causaba como interés, no lo conocía del todo. Y ahora simplemente como no veo haciendo otra cosa como en mi vida que no sea trabajando por el tema de la inseguridad alimentaria. ¿Y qué podremos hacer? O sea, como yo creo que hay muchísimas organizaciones y yo creo que hay muchísimos proyectos, tanto de organizaciones de sociedad civil como colectivos, como en universidades y demás, que trabajan en el tema del hambre. Les puedo hablar específicamente del Banco de Alimentos de México. Bancos de Alimentos de México trabaja en 54 lugares específicos. Estamos cubriendo 30 estados del país. Y lo que hacemos es que recuperamos alimento en toda la cadena de alimentación. Desde el campo, que hablábamos, como el campo es uno de los principales puntos de pérdidas de alimentos, hasta los supermercados. Entonces, lo que hacemos nosotros es recuperar ese alimento que iba a ser tirado porque estéticamente no se veía bonito, porque pasa muchísimas veces en los supermercados, en las verdulerías, en los mercados de etc., que vemos una manzana y no la vemos estéticamente roja, redondita, bonita, brillante, y la dejamos. Entonces todo ese alimento normalmente pues se tiende a tirar. Entonces nosotros lo rescatamos. Luego, en el campo nosotros tenemos programas en donde buscamos recuperar alimento y pagárselos a los agricultores a un precio justo, y pues ahí también rescatamos alimento. Tenemos rescate de alimento en hoteles, rescate de alimento en supermercados, etc., en donde trabajamos a partir de una aplicación en donde rescatamos ese alimento, y otras organizaciones como orfanatos, como casas asilo y demás pueden recuperar ese alimento. Y nosotros trabajamos con voluntarios porque pues la verdad es que es tanto el trabajo que se tiene que hacer que pues siempre faltan manos. Entonces, en los 54 bancos de alimentos que existen en el país, siempre estamos buscando voluntarios que puedan ayudar desde el empaquetamiento de los alimentos hasta cosas administrativas. Trabajamos con nutriólogos, trabajamos con psicólogos, trabajamos con gente de administración. Entonces, siempre podrían como apoyar desde acá. Y si el tema como de bancos de alimentos como no es un tema que les mueva tanto, ahorita estamos creando una plataforma en donde vamos a hacer un censo de todos los proyectos, organizaciones y todo quien trabaje un tema de inseguridad alimentaria en el país, para que cualquier persona que esté interesada en apoyar de alguna forma, sea con tiempo, sea con alimento, sea con dinero, sea de la forma que quiera, lo pueda hacer cerca de donde se encuentre viviendo y sea al tema que le interese. ¿Quieres dar un contacto, una página, Sí, claro. Pueden encontrar sobre bancos de alimentos en Red Bamex, y se los deletreo redbamx.org.mx, y nuestras redes sociales son @redbamex, igual como red y bam y luego x. Aquí pueden encontrar toda la información, incluso como si en algún punto también se viene la necesidad como de que requieren un soporte alimentario, como de que
¿sabes qué? Como en este momento financieramente no me está yendo muy bien y no puedo yo tener como acceso a la canasta básica, a lo que sea, como se pueden acercar, tenemos 3 bancos de alimentos en la Ciudad de México, uno en la Gustavo Amadero y 2 en Iztapalapa, y pueden acercarse con nosotros. Se hace un estudio socionutricio en donde pues básicamente con nuestros psicólogos y nuestros nutriólogos se hace un levantamiento para saber si son candidatos o candidatas para recibir el apoyo alimentario, y se les da un apoyo alimentario de 1 a 3 veces al mes, de un paquete alimentario con lo suficiente para poder comer, ¿no? Y es importante mencionar que estos paquetes alimentarios se desarrollan con el apoyo de nuestros nutriólogos. Entonces, si bien se les llama paquetes alimentarios porque legalmente para llamarles despensa se tiene que tener un número mínimo de productos de canasta básica y no siempre sabemos qué vamos a tener, entonces les llamamos por esos fines paquetes alimentarios. Siempre buscamos que sean paquetes alimentarios que nutran, o sea, buscamos que los nutriólogos agarren lo que nos donaron de aquí, de allá, etc., y que se conforme un paquete alimentario que le vaya a aportar a la persona, con el que pueda realmente crear un alimento. Y tenemos de hecho hasta un programa que se llama Comer en Familia, en donde le enseñamos a las personas, a los beneficiarios, a poder desarrollar recetas sanas con lo que nosotros les entregamos de los paquetes alimentarios. ¿Y tienes un panorama de cómo está la cosa a nivel mundial? O sea, ¿cómo está distribuida el hambre, la inseguridad alimenticia a nivel mundial entre los países? Y también como correlato, como punto de referencia, el desperdicio. El desperdicio es más o menos igual. Más del 30% del alimento a nivel global se desperdicia del que se produce. Lo que sí te podría decir es que con respecto a la inseguridad alimentaria, es evidente que los países que se les llama países en vías de desarrollo o no desarrollados son los países que viven más esta inseguridad. Estamos hablando, pues sí, de Latinoamérica, estamos hablando de Asia, África. Europa, si bien tiene un problema pues también de inseguridad alimentaria, no está tan agravado, a excepción por Europa del Este y todo este tema ahorita con la guerra, que también ha sido un problema y ha incrementado los costos pues de una manera considerable. Pero siendo, o sea, como aterrizando, la realidad es que el tema de inseguridad alimentaria como afecta mucho más a los países como en vías de desarrollo. Hay un perrito. Sí, pero en cierto modo pasa con las naciones lo mismo que decíamos de los individuos, ¿no? O sea, las naciones que sufrieron en los décadas o siglos anteriores el colonialismo quedaron en condiciones de incapacidad para enfrentarse en el libre mercado con los centros coloniales, con los antiguos centros coloniales devenidos centros imperialistas, ¿no? O sea, de donde son los bancos y los países que exportan capital y por lo tanto reciben capital. Y también toca el tema de la migración, ¿no? Lo que está detrás en última instancia de la migración, más que, como dicen algunos voceros, el sueño americano o el sueño de Occidente. Nadie que no nació en Estados Unidos o en Occidente quiere ser otra cosa que lo que es, ¿no? La gente lleva su cultura a donde migra, pero lo que pasa es que el trabajo que uno vende, la fuerza de trabajo que uno vende, cuesta demasiado poco, la puede vender demasiado barato aquí y uno vende la mercancía donde se vende bien, toda mercancía, incluyendo el trabajo propio. Entonces uno tiene que ir a venderla a los centros industrializados, o si no, no come, ¿no? México, siendo un país de frontera, pues vive esta situación directamente, ¿no? Con Centroamérica, con Haití. México al mismo tiempo recibe migrantes y exporta una enorme cantidad de migrantes a Estados Unidos, y también sirve de puente para todos estos migrantes cuyas vidas están tocadas por el tema del hambre. Sí, de hecho, o sea, el tema de la migración es súper fuerte y
Y hace poco yo estaba en Monterrey, que fui a un evento justo como de hambre que lanzó el gobierno de Monterrey y demás, y estaba hablando con gente de organización civil allá sobre el tema de migración, ¿no? Porque es un punto en donde suele haber mucha al estar cerca de la frontera. Y se hablaba de que se están haciendo comités para poder atender el hambre en las personas migrantes, y es muy interesante como ver como pues todas las caras, ¿no? Como tanto de la gente que vive ahí como que quiere ayudar, como incluso como llegué a escuchar comentarios súper detestables, súper feos, como de bueno, y es que para qué les das de comer si vienen a robarse la comida, o es que si tú les das una cobija a lo mejor ellos pues la van a dejar tirada ahí. Entonces o sea, como el tema de la migración es súper fuerte y como bien dices, o sea, el tema del hambre en la migración, o sea, nadie migra por gusto, nadie migra porque diga, ¿sabes qué? Pues aquí vivo a toda madre, pero pues, o sea, me voy a ir, ¿no? O sea, como no, es súper fuerte, o sea, es súper fuerte en el tema del hambre, es súper fuerte como en el tema como social, es súper fuerte en el tema de género, o sea, como lo estamos viendo incluso en Europa, ¿no? Como toda la migración de África hacia Europa, o sea, como la gente llega como a migrar porque realmente no tienen una opción más. O sea, lo hacen porque en donde viven no tienen comida, lo hacen porque donde viven están amenazados de muerte, o porque a lo mejor sufrieron algún ataque como violento, etc. Entonces, o sea, como creo que es un tema súper fuerte que también como te lleva hacia qué está pasando y cómo estamos como atacando eso, ¿no? Yo incluso creo, no sé cómo veas, pero yo que temas como que aparentemente no relacionados, como la violencia, o sea, la violencia criminal me refiero, el narco, para decirlo pronto, tiene que ver con que toda una generación de jóvenes no veía perspectivas. O sea, se dio cuenta de lo mismo que nos dimos cuenta nosotros, de que qué va a pasar de aquí a 10 años, y en vez de decir, bueno, vamos a organizarnos para cambiar la vida, digamos, uno de los hermanos vio eso, pero el otro de los hermanos dijo, no hay perspectivas en la vida normal, legal, y fueron carne de cañón para el narco. O sea, la pobreza, el hambre, la falta de perspectivas a futuro, y con falta de perspectivas quiero decir la seguridad de que no vas a poder sostener el estado de cosas en el que vivían tus padres. Me parece que eso es lo que genera una degradación, pues no me gusta mucho la palabra, pero moral, en el sentido de que pues agarra una pistola y más vale vivir rápido, vivir, morir, porque se vuelve a conectar no con algo que eres esencialmente malo, sino vives en una circunstancia sin perspectivas. Y a mí me parece evidente que dadas estas cosas no faltan sicarios, no falta gente que esté dispuesto a cobrar muy poco por hacer cosas terribles y arriesgar la vida ellos mismos de manera terrible, ¿no? Sí, y o sea, y eso me hace pensar como que incluso el estar aquí yo sentada y el pensar en que podemos darnos el tiempo y considerar el aportar a esta causa nos vuelve privilegiados, ¿no? Porque el que hace voluntariado o el que se mete en un tema social, el que tiene tiempo para poder repensar qué está pasando con el mundo, ya vive en un privilegio, en un espacio de privilegio, porque tiene el tiempo para poder hacerlo. O sea, porque si yo tengo hambre, si mi familia está pasando hambre, si no tenemos dinero para la medicina de mi familia, si no sabemos cómo vamos a pagar la renta, no me voy a poner a pensar en cómo voy a ayudar al mundo en este momento, o no me voy a poner a pensar en cómo voy a hacer voluntariado, o cómo voy a meterme en una organización de sociedad civil, o no voy a pensar en todo eso. O sea, como realmente voy a pensar cómo le voy a hacer para rápido, de acuerdo a mis condiciones, a mis conocimientos y a lo que tengo a mi alcance, voy a poder entonces ayudar a mi familia a adquirir ese alimento, a adquirir esa medicina. O sea, como, y si bien existen justo muchos jóvenes, muchos niños sicarios que han caído ahí, es por eso, ¿no? Porque las situaciones de precariedad en las que han vivido, en las que han crecido, en donde lo que han visto y a lo que han tenido acceso rápidamente no ha sido educación. O sea, ha sido eso, y lo que les ha resuelto a eso ha sido eso, porque a lo mejor si bien les han dicho, ven, te invito a este programa en donde a lo mejor te vamos a formar y vas a aprender un oficio o algo así, como para pronto, de aquí a tantos meses, pues ya se murió su abuelita, ¿no? Si no consigue la medicina. Sí, el reto me parece a largo plazo es dejar de hacer
simplemente voluntariado, como dices, con esta minoría relativamente privilegiada, y hacer que los propios hambrientos, dirigir esta conciencia a los propios hambrientos, a los propios no y propias, sobre todo no privilegiadas, para que ellos mismos sean el sujeto del cambio, en el sentido de vincular la supervivencia con el cambio del mundo, porque están vinculadas. Mejor dicho, revelar, hacer claro que la supervivencia personal, individual, que es lo primero que quieres, naturalmente, está vinculada al cambio del mundo, y el cambio del mundo pasa, digamos, y la supervivencia pasan por la organización, que a mí me parece la palabra clave, ¿no? Desde lo más concreto hasta lo más general. O sea, organizarnos para poner un comedor colectivo para que nadie pase hambre en nuestro lugar de trabajo. Organizarnos para que se dé tiempo de comer, una hora entera de comer pagada. O sea, que no nos descuenten la hora de comida en un lugar de trabajo, por ejemplo. Que en un pueblo, en una comunidad rural, se defienda la tierra, ¿no? Aunque hace poco estuve en Michoacán, y los temas parecían de los años 20, o sea, de los temas de defender la tierra de las grandes empresas de capital, en este caso, por ejemplo, limoneros o aguacateros. O sea, defender la milpa frente a la del ejidal, frente a las empresas privadas, son cosas que vinculan la supervivencia con el cambio del mundo, y el vínculo que las une son la organización desde abajo, ¿no? La organización de la gente. Pero para eso se necesita conciencia, y para eso estamos aquí. Y por eso te agradezco mucho este tipo de conferencias. Sí, y fíjate, o sea, al inicio hablábamos justamente como de que es un tema que tiene que ver con todos, ¿no? Que tiene que ver con la producción del alimento, con la distribución del alimento y de nosotros como consumidores, ¿no? Que hablábamos justamente como, pues, cuánta comida no desperdiciamos nosotros en nuestras casas. Y muchas veces se habla sobre que el cambio está en uno mismo y que las acciones que uno mismo hace y demás. Y si bien sí creo que es importante en este punto, también creo que es muy importante pensar que acabar con el hambre cuesta mucho dinero. O sea, que el tema del hambre no se va a solucionar solamente desde nuestras buenas intenciones o desde nuestros colectivos y demás, sino que sí tenemos que voltear a ver como a esos grandes actores que nos tienen que ayudar. O sea, tenemos que voltear a ver gobierno, tenemos que voltear a ver al sector privado, tenemos que voltear a ver como organizaciones como de gran nivel, en el sentido de que va a costar mucho dinero, va a costar mucho trabajo acabar con el hambre. O sea, como no es algo... México lleva 100 años con programas intentando acabar con el hambre, y en 100 años no nos hemos ni acercado a eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal, no? Es otro dato de esos, ¿no? O sea, de esos que si tuviera un pizarrón anotaría 100 años de programas estatales para combatir lo más básico de lo más básico, que es el hambre en su sentido fisiológico, en su sentido más casi animal, de comer, tener algo que comer. Carajo, no es posible que haya 40 millones de mexicanos con hambre después de 100 años de programas sociales para combatirla. Y cuando dices, ¿no?, la gente que dice el cambio está en uno, yo siempre me imagino, sí, en uno que se organiza para cambiar el mundo. O sea, este niño que nació, que ni siquiera en los primeros meses de su desarrollo, pero nunca en su vida tuvo siquiera las condiciones, ya no digamos educativas y culturales, sino ni siquiera fisiológicas para un desarrollo pleno, pues díganle que el cambio está en uno, ¿no? O sea, eres pobre porque no le echaste ganas. A un niño, ¿no? De 6 años, es que no has trabajado suficiente. Hay gente que lo dice, ¿no? Que los pobres son pobres porque no trabajan. Sí, y por eso hay niños pobres que a los 6 años no han trabajado, ¿ok? O sea, este tipo de discursos que justifican el estado de cosas, pero no es para decir que no, así es el sistema, por lo tanto no se puede cambiar. No, así es el sistema y por lo tanto hay que cambiar el sistema, ¿no? O sea, hay que enfocar, y pasa por estudiarlo, analizarlo, hacer grupos interdisciplinarios, ¿no? De médicos, economistas, agrónomos, etcétera, ¿no? Sí, y yo creo que justo como hablábamos hace rato, como no nos quedan 10 años como para poder decir, bueno, pues vamos a esperar nosotros 100 años para poder ver si ya funciona algún programa. Creo que es ahora cuando decimos, o sea, como cuando tenemos que exigir a todos los actores
que se enriquecen con el hambre en México, porque pues al final hay gente enriqueciéndose por el hambre en México, que hagan algo, ¿no? Sí, sería otro buen, digo, no es exactamente tu área de especialidad, pero sería una buena medida ver en estos 100 años en donde los hambrientos no solo no han disminuido, sino han aumentado. O sea, yo creo que hace 100 años la población entera de México era de 40 millones de habitantes o menos, y ahora 40 millones son los que tienen hambre. En esos 100 años, y yo diría mejor, en los últimos 10 años, incluso diría en los últimos 3 años de la pandemia, ¿cómo le ha ido a los ricos? O sea, mientras a los pobres en el lado de acá hay cada vez más hambre, y repito, hambre fisiológica, hambre, no solo carencias culturales que son muy reales, ¿no? Pero hambre, en estos 3 años que ha aumentado tanto el hambre, ¿cómo le van a las fortunas mundiales? O sea, a Walmart, a McDonald's, a Starbucks o a Bimbo, a Coca-Cola, para tomar casos de la industria alimentaria, ¿no? Podría tomar otras industrias, Amazon, etcétera, pero para quedarnos dentro del mundo de la industria alimentaria, a Nestlé, ¿cómo le ha ido los dividendos en estos 3 años de horror para el resto de la humanidad? Pues mira, yo no te puedo dar datos exactamente de eso, pero sí te puedo decir que si volteamos a pensar quiénes son los causantes de que no haya agua en el país y que por lo tanto la gente no pueda como tener autosuficiencia alimentaria en granos y etc., pues tenemos aquí como a las refresqueras, tenemos aquí a un Nestlé, tenemos aquí a diferentes empresas que, si bien ahora están pues desarrollando programas de sostenibilidad y demás, pues pasó mucho tiempo para que voltearan a ver que la estaban regando, ¿no? ¿Tú dirías que sirven? O sea, ¿son un paso positivo? ¿Son suficientes? Ni siquiera son positivos. Sí son positivos, pero no son suficientes. Todos esos comercio justo de Starbucks, redondéale. Pues mira, nosotros, o sea, yo te puedo decir que nosotros trabajamos con muchos de ellos, y de alguna forma, como durante la pandemia, gran parte del alimento que pudimos dar a las personas, como los paquetes alimentarios, realmente sí provino de él. ¿Que crea que es suficiente? No lo creo. Creo que hace falta ir más allá de la donación en especie o de la donación en efectivo. Creo que hace falta repensar cómo estamos produciendo, cómo está siendo nuestro impacto al medio ambiente, cómo estamos tratando a nuestros trabajadores. O sea, no digo que los traten mal, pero habrá por ahí también algunas empresas. Yo sí digo, ¿no?, que los tratan mal, porque Starbucks, por ejemplo, o sea, mientras tiene todas estas campañas, tiene una guerra contra sus propios trabajadores en Estados Unidos que están luchando por sindicalizarse. Walmart también tiene una política antisindical horrible. O sea, qué bueno que donen, pero yo sí tengo que decirlo, ¿no? Perdón. Entonces, no creo que sea suficiente. Creo que hace falta repensar como mucho, pero pues creo que pues es cuando, ¿no? Como si no es ahora, como te dije, no va a ser después. Y justo ahorita, como en el grupo de trabajo que estamos desarrollando, como se les está diciendo, ¿no? Como ¿qué vamos a hacer con tu manera de producir? ¿Qué vamos, o sea, como pensando en la parte de alimentación, qué vamos, o sea, como tú, gran ente, actor de la industria alimentaria a nivel global, ¿qué realmente vas a aportar para que la inseguridad alimentaria termine, ¿no? Porque al final de cuentas, como pues también pensándolo fríamente y como negocios, pues ellos necesitan gente, ¿no?, para que consuma sus productos. Entonces, si simplemente la gente pues vive en carencia alimentaria, no van a poder tampoco acceder a sus productos. Había una leyenda de la India, de un sabio indio al que un rey le preguntó cuál es el mayor misterio del mundo, y resultó que el mayor misterio del mundo era por qué la gente sabe que se va a morir y actúa como si no se fuera a morir, como si no supiera que se va a morir. Todos sabemos que nos vamos a morir y actuamos como si no. Ahora esto pasa a nivel civilizatorio, ¿no? O sea, eso se refería a los individuos, que así actuamos y así hemos actuado siempre, pero no era el caso que la civilización iba a colapsar, y ahora sí está siendo el caso. Parece que todos lo sabemos teóricamente, pero nadie actúa como si lo supiéramos. O sea,
Entonces, por eso admiro mucho a la gente que sí lo hace, ¿no? Que sí actúa como si... Como en consecuencia de lo que sabe, ¿no? No sé si alguien tiene una pregunta que hacerle a Pamela. Pamela, comentarios. Pues, o sea, como más bien los invitaría justamente como a acercarse como a las redes y a la página de internet como de bancos de alimentos, ya sea si bien para aportar de alguna forma, para a lo mejor conocen a una persona que requiera como de este soporte, nunca sabemos como qué situación pues podemos encontrar, o bien simplemente como ayúdenos a difundirlo, ¿no? Como les dije, el tema del hambre es un tema que afecta en grandes dimensiones al país, pero es un tema del que se habla poco y los invitaría como a hablar del tema, a compartir más información sobre esto, porque si no visibilizamos el problema, pues tampoco nunca lo vamos a atacar, nunca vamos a lograr nada, tenemos que presionar desde donde estemos y pues nada, como les agradezco mucho, pues que estuvieran aquí atentos y atentas. Última oportunidad para hacer una pregunta. Bueno, mil gracias, otra vez, mil gracias. Es un orgullo que exista gente como tú trabajando en esto y pues eres bienvenida en estas mesas. Marina anda enferma, pero te mandó saludar, te iba a estar presentando ella. Y pues muchas gracias. Pido por favor un gran aplauso para Pamela Horta.